Muy bien, y en este segundo video de la defensa siciliana Can vamos a analizar la variante caballo F6, que bueno, hemos dicho que es una de las más sólidas con las que cuenta el negro. E4, C5, caballo F3, C6, D4, C por D4, caballo por D4 y A6. Jugábamos la respuesta C4, que dijimos que era la Maroczy. Y bueno, acá el negro puede jugar caballo F6, ¿verdad? Que es una respuesta muy agresiva. A lo que bueno, tenemos que contestar con caballo C3. Y ahora vamos a ver que hay tres opciones posibles por parte del negro, dentro de lo que es más sólida, obviamente. La jugada D6, que es la que vamos a ver primero, es una respuesta dudosa. Y bueno, después la jugada quizás mejor es dama C7, ¿verdad? Pero también está la jugada alfil B4, que es muy sólida y que bueno, tiene bastantes adeptos. Muy recomendada por el gran maestro Paco Vallejo en Chess 24. Vamos a empezar entonces, como les decía, con la respuesta de 6. No es de todo malo, pero bueno, restringe el alfil, ¿sí? Que está en F8, le quita actividad, ¿verdad? Entonces bueno, esto ya no debe ser muy bueno desde ese punto. Entonces, ahora ¿qué deberíamos jugar? Bueno, desarrollar alfil E2, alfil E7, enroque y la jugada F4, ¿verdad? Es bastante interesante. Y ahora, bueno, nos vamos a encontrar con varias opciones para el negro en esta posición. Caballo BD7, por ejemplo, se puede jugar E5, se puede jugar dama C7 y se puede jugar torre E8. Si caballo BD7, bueno, con alfil E3 estamos transponiendo a una jugada que vamos a ver cuando analicemos la opción torre E8. Así que bueno, ya lo vamos a ver luego. Ante un E5, bueno, deberíamos jugar la opción caballo C2, retirando el caballo a una sólida casilla. Y por ejemplo, si E por F4, alfil por F4, caballo C6, dama D2, que es una novedad. Alfil E6, por ejemplo, bueno, torre a D1, torre E8 y B3. Y la idea va a ser llevar el caballo a E3 y a D5. Y bueno, obviamente estamos muy bien, dado que el peón de D6 parece ser demasiado débil en esta posición. Tenemos las piezas muy bien ubicadas, mientras que bueno, el negro aún tiene que activar un par de piezas y pensar dónde las va a ubicar bien. Así que ligera ventaja para el negro, para el blanco, perdón. La jugada dama C7 es otra posible opción, a lo que bueno, deberíamos contestar con alfil E3, desarrollando normal. Y ahora bueno, se puede jugar caballo C6 o se puede jugar torre E8. Bueno, si torre E8, vamos a contestar con dama E1, con idea de generalmente se suele llevar la dama a G3. Y ahora, por ejemplo, si alfil F8, no vamos a llevar la dama a G3, que era lo que se había jugado anteriormente, si bien era la idea, ¿verdad? Se ha jugado en varias partidas, pero ahora la novedad G4 es realmente muy buena, dado que, por ejemplo, si torre D8, G5, caballo E8, ¿sí? La idea de torre D8 era darle la casilla E8 al caballo, y la jugada torre C1, y ya tenemos una gran ventaja, y obviamente ventaja decisiva, dado a la gran actividad que tenemos y grandes chances de generar un ataque muy fuerte en el flanco del rey, mientras que aún el negro tiene un par de piezas sin desarrollar, ¿verdad? Y mal ubicadas. Y además lo peor de todo es que uno de los problemas de la Maroczy es que bueno, suele generar una especie de nudo, como en esta posición, donde le cuesta mucho debido a la falta de espacio que tiene las negras, y les cuesta mucho desarrollar sus piezas bien. Otra opción sería bueno, jugar caballo C6 en esta posición. Y ahora bueno, de nuevo dama E1, si es una jugada muy buena. Alfil D7, en este caso sí sirve dama G3. Y si torre F E8, por ejemplo, que no sería muy buena debido a la jugada E5, ¿sí? Muy buena, una jugada de doble signo de eliminación, dado que no está defendido muy bien el peón, ¿verdad? Porque si D por E5, D por E5, parece que bueno, caballo por E5 nos gana un peón. Pero bueno, el ataque blanco es realmente muy bueno, con alfil H6, G6, alfil F4, y ante un alfil D6, la jugada torre a D1, estaríamos ganando, porque bueno, tarde o temprano vamos a quitar el caballo y amenazamos un torre por D6 con una gran ventaja para, obviamente, el blanco. Y si en lugar de tomar con caballo decidimos tomar con dama, sería una jugada mala, porque vendría caballo por C6, terminaríamos perdiendo calidad, ¿verdad? Con dama por G3, caballo por E7 intermedia, y bueno, obviamente esta posición es realmente
muy mala para el negro. Bien, y la última alternativa es torre 8, a lo que bueno, deberíamos contestar con la jugada alfil E3, caballo BD7, y bueno, si nos damos cuenta, cuando les decía de la jugada caballo BD7 que iba a transponer a la jugada torre 8, era esta posición en particular. Ahora, de nuevo la jugada dama E1, que como sabemos es llevar la dama G3 para intentar avanzar el peón a E5, ¿sí? Desde G3 la dama apoya el avance, que suele ser muy común y muy molesto para el caballo de F6, que es uno de los pilares de la defensa negra. Entonces ahora, por ejemplo, si dama C7, que es lo mejor que tiene el negro, vendría la jugada dama G3. Bueno, y acá hay un par de opciones para el negro en esta posición. Lo mejor es jugar torre B8, pero vamos a analizar las dos otras secundarias que tiene, posibles jugadas, que sería, bueno, un alfil F8, y en este caso, bueno, caballo F3, insistiendo en jugar E5, ¿verdad? Como ven, todas las piezas que están marcadas en verde coordinan para el movimiento E5. Entonces ahora, si caballo C5 tocando el peón de E4, vendría la jugada caballo G5, jugada muy buena. Y acá, bueno, lo mejor que puede jugar el negro es D5, dado que, por ejemplo, si quiere jugar un H6, que parece que gana el negro, pero bueno, no gana absolutamente nada, porque la jugada de contraataque E5 es mortal, caballo H7 única, caballo por, rey por, y la jugada torre A de 1, y realmente las blancas están ganando en esta posición, dado a la actividad de las piezas, y bueno, obviamente a que la posición negra es muy mala. Si se juega D5 en este momento, bueno, vendría un C por D5, E por D5, torre A C1, jugada muy buena, haciendo un rayo X a la dama, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, si H6, de nuevo E5 contraataque, H por G5, E por F6, y si dama D6, la jugada torre F de 1, de nuevo las blancas están mejor en esta posición, así que bueno, la jugada alfil F8 no parece tan buena. Bien, otra de las posibles jugadas en lugar de alfil F8 es la jugada B6. Ante B6 vamos a notar que, bueno, la jugada que tiene el blanco es la jugada alfil F3, generando una gran presión en la gran diagonal, ¿verdad? Dado que, por ejemplo, si alfil B7, que parece normal, como que me opuse al alfil de F3, sería una jugada perdedora con E5, ¿sí? Ganaría calidad, dado que si alfil por F3 por parte del negro, bueno, E por F6, y quedaría tocado además el alfil de F3 y el alfil de E7, con lo cual estaría ganando calidad. Por esa razón, lo mejor que puede jugar el negro es la jugada torre B8, y entonces nosotros continuaremos centralizando las piezas con torre AC1, alfil B7 y B4, ganando espacio. Bueno, la jugada B4 sirve además para incomodar al caballo de B7 para que no tenga una casilla donde ir, que generalmente suele ser la casilla C5. Entonces ahora se puede intentar la jugada dama por C4, pero bueno, en este caso la jugada buena es B5, una jugada muy buena por parte del blanco, dado que si caballo C5 vendría la jugada E5, alfil por F3, E por F6, y si alfil por, vendría la jugada caballo por, y bueno, hemos ganado una pieza, y parece que, bueno, recupera muy bien el negro con alfil por C3, y parece que hemos perdido mucha calidad, ¿verdad? Pero ahora resulta que no es así, porque existe el golpe torre por C3, dama por C3 y alfil de 4, y la partida se gana en el acto, con lo cual, bueno, una excelente combinación, como se podrán dar cuenta, y bueno, la jugada B6 no parece ser tan prometedora tampoco, por esa razón. Entonces lo mejor que tiene en esta ocasión es ni alfil F8 ni B6, sino la jugada torre B8, ¿sí? Que es lo mejor que tiene. Y ahora, bueno, en esta posición, en partidas anteriores se había jugado rey H1, ¿verdad? Donde Nun decía que cuando la dama estaba ubicada en C7, la dama del negro, se debía jugar rey H1, que era como una medida profiláctica, ¿verdad? Para iniciar luego un torre A de 1, ¿sí? Como se juega en la partida de Nun. Pero resulta que esa jugada es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y en esta posición en particular no funciona. Podemos no hacer rey H1 porque no es necesario, no la necesitamos, y entonces surge la novedad torre A de 1, que es una jugada excelente,
Entonces ahora vamos a ver que el ataque blanco llega muy rápido con caballo C5. Bueno, la jugada alfil F3 consolidamos la posición, todas las piezas blancas están muy activas, con lo cual las blancas estarían mejor. Y si por ejemplo se juega B6, vamos a notar que la jugada buena es E5 y ya pasamos al asalto, ¿verdad? Sin haber jugado rey H1 y perder tiempo. Entonces por ejemplo, si D por E5, F por E5, y ahora bueno, vamos a notar que caballo por E5 sería lo mejor, pero ¿qué pasa por ejemplo si dama por E5? Que bueno, es interesante. Vamos a ver que bueno, alfil F4, dama C5, alfil por B8, caballo por, dama por, parece obviamente que es una variante mala por parte del negro, pero resulta que bueno, está alfil D6 y ante un dama A7 la jugada alfil E5, que parece que se queda con 2 por 1. Pero bueno, viene la jugada rey H1 y ante un alfil por D4, la jugada muy buena por parte del blanco, que es la jugada caballo E4, aprovechándose de que el caballo de F6 no puede tomar, dado que vendría un dama por F7 ganando la torre de E8. Por esa razón, la única jugada es dama E5 para no perder el alfil, y en ese caso caballo por, peón por, alfil H5 amenazando dama por F7, torre F8 defendiendo y la jugada torre F3. Y bueno, hemos quedado con calidad de más, ¿sí? Torre por alfil, y bueno, esa posición además tiene un gran ataque el blanco, con lo cual bueno, es una posición de ventaja decisiva para las piezas blancas. Por esa razón, caballo por E5 quizás sea la mejor opción, a lo que bueno, vamos a contestar con la jugada alfil F4, y ahora si alfil D6, la jugada caballo B3 es muy buena jugada porque amenaza torre por D6, con lo cual tendríamos ventaja decisiva. Con lo cual se debe jugar caballo F7 y ahora caballo E4, ¿sí? Una jugada muy buena. Y ahora surgen dos alternativas. Una de las opciones que se puede jugar es G6, que es la mejor, y otra es la jugada alfil B7. Vamos a ver por qué alfil B7 no funciona. Por el golpe caballo por E6, una jugada muy bonita que abre la posición del negro con torre por D7, otro sacrificio, dama por D7, alfil por E5 amenazando mate. Si G6, alfil C3, con idea de jugar un dama E5, ¿verdad? Y bueno, la verdad que parece que el mate llega muy pronto. Y si la jugada alfil D8 para defender el punto G7, vendría la jugada torre D1 molestando a la dama. Y si dama E7, la jugada caballo F6 ganando la partida en el acto. Por esa razón la jugada alfil B7 no funciona. Y la otra alternativa más sólida que tiene el negro es jugar G6. Pero bueno, en este caso alfil G4, jugada muy buena. Torre B7 por ejemplo, rey H1, en este caso sí es muy útil la jugada rey H1, la necesitamos hacer para luego de esa jugada sí pasar al asalto. Torre F8 por ejemplo, bueno, el golpe caballo por E6, F por E6, alfil por E6, y ante un rey H8 la jugada caballo G5 ganando la partida en el acto. Así que bueno, como podrán notar, es muy bonito todo lo que tiene el blanco para jugar en esta posición. Así que muy bien, vamos a continuar. Hemos analizado entonces en profundidad todo lo que concierne a D6. Hemos visto que bueno, es una jugada dudosa. Y ahora vamos a pasar a ver la segunda opción, dama C7. Ante dama C7, A3 es lo mejor que tiene el blanco en este caso. Y ahora existen tres alternativas principales: B6, caballo C6 y caballo por E4. Vamos a ver primero otra alternativa secundaria, que es la jugada alfil C5, ¿verdad? Ante alfil C5, bueno, deberíamos contestar con un alfil E3, no sería un gran problema esta jugada para nosotros. Y ante un enroque, bueno, la jugada B4 atacando, alfil A7, torre C1, caballo C6, alfil E2 desarrollando normal, D6, enroque, H6, caballo D5 de nuevo, este bonito sacrificio, porque si E por D5, C por D5, está tocado el caballo, y además hay un rayo X sobre la dama. Caballo por E4, por ejemplo, vendría un D por C6, y si D5, la jugada B5, B por C6, torre por, y ante un dama D8, la jugada B por A6, alfil D7, torre C1, y bueno, las blancas estarían mejor, con lo cual la jugada alfil C5 no me parece la gran opción para el negro. La que quizás sea una mejor opción, bueno, es la jugada, vamos a ir primero con la jugada B6, vamos a ver qué pasa con esa jugada. Ante B6, bueno, vamos a jugar un alfil E3, alfil B7, F3 para defender el peón de E4. Y ahora, bueno, hay tres alternativas posibles: D6, alfil E7,
y la jugada caballo C6. Vamos primero con la jugada D6. Bueno, si D6 viene alfil E2, alfil E7, enroque, caballo B D7, dama D2, desarrollando normal. Ante un enroque, la jugada B4, torre AC8, torre AC1, dama B8, rey H1 para darle lugar a un alfil G1 si es necesario en algún momento, torre F, E8, la jugada buena torre C2, H5, alfil F2, H4 y ahora la jugada buena H3, ¿verdad? Para no permitirle H3 al negro, que suele ser muy característico para activar el alfil de B7 negro. Caballo E5, por ejemplo, bueno, vendría un caballo E4, atacando el peón de B6, caballo F de 7, caballo B2, jugada muy importante para defender el peón de C4, y en algún momento puede ir a D3 ese caballo, con lo cual es una opción a tener en cuenta. Alfil F6, por ejemplo, vendría, bueno, un torre 1, caballo G6, alfil F1, torre D8, por ejemplo, podría venir un dama C1, caballo D5, caballo A4, caballo D7, bueno, alfil E3, es un par de maniobras, ¿sí? Bueno, por ejemplo, alfil A8, caballo B2, torre 8, caballo D3, caballo D5, caballo F2, y ante un torre CD8, torre D1, por ejemplo, rey H7, F4, ¿sí? Preparamos todo, llevamos un par de piezas, un par de maniobras para dejar bien ubicadas las piezas y poder jugar F4, y luego de caballo D7, F5, y bueno, las blancas ya estarían mejor, ¿sí? En esta posición, con lo cual, bueno, no parece una gran opción para el negro. Otra jugada posible, en lugar de D6, que es lo que acabamos de ver, es la jugada alfil E7. En este caso, bueno, deberíamos desarrollar con un alfil E2, enroque, enroque, y ahora generalmente se suele jugar alfil D6, pero en este caso vamos a ver que no es tan precisa por la jugada buena rey H1, sacrificando el peón con alfil por, pero la idea es jugar F4 y cortarle la ruta a la dama y al alfil, alfil G3 para no perder el alfil, alfil D3, dama D8 para intentar alguna especie de dama H4, ¿verdad? Que puede llegar a ser mate. Entonces ahora la jugada buena del blanco es rey G1 para prevenir un dama H4, E5 por ejemplo, vendría un caballo F5, E por F4, caballo por G3, F por E3 y E5, jugada muy buena, dama C7 por ejemplo, y si E por F6, dama por G3, la jugada alfil E4, vamos a cambiar el alfil de B7 que es muy bueno y que además estaba amenazando mate, y bueno, obviamente el blanco en esta posición estaría realmente mejor. Bien, así que bueno, quizás la mejor opción sea caballo C6 en esta posición, donde bueno, luego de torre C1, caballo E5, B4, jugadas muy características estas de B4, F3 en este caso para defender el punto E4, torre C1 muy característico, ¿sí? Todo eso lo podrán encontrar en el video de la Maroczy, como les mencionaba en el video 1, que bueno, les va a dar muchas ideas sobre los planes que se suelen hacer en este tipo de posiciones. Con lo cual se van a dar cuenta también que no hace falta memorizar gran cosa, porque bueno, ya van a saber cómo manejarse bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caballo G6, dama D2, desarrollando normal, alfil E7, caballo B3, es una novedad muy interesante. La idea es que ante un torre B8, por ejemplo, ¿sí? Liberar la casilla, la diagonal en realidad, para poder atacar el peón de B6. Ahora, bueno, si alfil C6 sería malo, ¿sí? Porque vendría la jugada C5, B5 y caballo D4 y las blancas estarían mejor. Por eso ante un dama F2 se debe retroceder el alfil a A8, caballo A4 por ejemplo para incrementar aún más la presión, alfil D8, C5, B5 y caballo B6, y por ejemplo si enroque vendría bueno un caballo por, torre por, alfil E2, caballo H5 y G3, y bueno, las negras parecen no tener un plan bien claro, ¿sí? Porque bueno, hemos controlado todos los posibles saltos de los caballos, al menos el caballo T5, y el caballo en G6 tampoco parece estar muy bien ubicado, y además, bueno, obviamente tenemos una debilidad en D7 que la podemos usar para atacar en algún momento, ¿sí? Así que bueno, en esta posición parece ser muy prometedora para el blanco, con lo cual, ventaja blanca. Bien, entonces para hacer memoria, ¿sí? Y no perdernos, habíamos visto la jugada dama C7, A3, y habíamos analizado alfil C5 en primer lugar, y la jugada B6, que es la que estuvimos viendo, donde bueno, alfil E3, alfil B7, F3, y ahora había tres posibles opciones, y analizamos las tres, ¿verdad? Analizamos D6, alfil E7 y la jugada caballo C6,
¿sí? Eso fue todo lo que hemos analizado hasta aquí. Y vamos a pasar a ver la próxima jugada, que es en lugar de B6 y alfil C5, caballo C6 en este momento. Bueno, debemos jugar alfil E3. Y ahora, por parte del negro hay tres posibles respuestas. Una es alfil D6, la otra es alfil E7 y la otra respuesta razonable es la jugada B6. Ante un B6, por ejemplo, vamos a notar que, bueno, caballo por, dama por, alfil E2, alfil D6, por ejemplo, F4 sería muy interesante para el blanco. Si E5, caballo D5, E por F4, alfil D4, jugada muy buena. Si alfil C5, bueno, vendría alfil por F6, G por F6 y torre F1, y bueno, el blanco tendría ventaja decisiva. Si jugamos alfil E7, perdón, vendría, bueno, un alfil E2, enroque, caballo E5, torre C1, y ahora, bueno, podemos jugar D6, que sería lo mejor, o podemos jugar caballo por C4. Caballo por C4 no parece tan bueno porque, bueno, podría venir alfil por, dama por, caballo A4, dama A2, torre A1, y bueno, obviamente la dama quedaría atrapada, ¿sí? Con lo cual no parece bueno y no lo es, ¿sí? Es una jugada muy mala. Lo que sí sería bueno sería jugar D6. Y bueno, ahora por ejemplo, si F4, caballo G6, y si B4, alfil D7, caballo B3, torre FD8, dama E1, B6. Esto se jugó entre Natser y Zulava en el 2005, ¿verdad? Y ahora, bueno, una novedad que es la jugada dama G3, amenazando F5 y alfil H6, ¿verdad? Rey H8, preventiva, jugada E5, D por E5, D por E5, dama por, caballo por y alfil D4. Y ahora, por ejemplo, si caballo G6, vendría, bueno, la jugada alfil por B6, y ante una torre de D a C8 vendría la jugada alfil C5, y bueno, las blancas estarían mejor en esta posición. Y la última alternativa dentro de esta variante, analizamos entonces alfil D6, alfil E7, y ahora quedaría ver B6, ¿verdad? No, quiero decir B6 la vimos ya, ¿sí? Perdón. Así que bueno, ya hemos analizado todas las variantes y bueno, vamos a seguir con las demás alternativas. Y bueno, nos quedaría por ver el golpe característico, ¿no? Caballo por E4, que es una jugada dudosa porque, bueno, ante caballo por dama E5 parece que se recupera pieza, y de hecho se recupera, pero bueno, no quedan muy bien, dado que ante una jugada como dama C2, que es una jugada muy buena, no se había jugado mucho. Ahora hay dos posibles respuestas, dama por D4 y F5, ¿sí? Dos alternativas para las negras. Si dama por D4, bueno, vendría alfil E3, dama E5, C5, y si F5, bueno, caballo D2, F4, caballo F3, y ante un dama C7 la jugada alfil D4, D5, B4, caballo C6, alfil B2, E5 por ejemplo no sería muy buena, y eso muestra que, bueno, las blancas están bien porque vendría un caballo por y dama E2, y bueno, las blancas ya estarían mejor en esta posición. Así que bueno, no es difícil para el blanco jugar esta posición, y bueno, no es tan fácil para el negro saber qué hacer. Por esa razón, ante alfil B2 cuesta mucho ver cuál es la opción favorable para el negro, y cuando cuesta mucho significa que las blancas tienen ventaja. Bien, otra de las alternativas dijimos que era F5, a lo que, bueno, se debería contestar con un alfil E3. Y ahora, bueno, la jugada dama por E4 no es tan buena por alfil D3. Si dama, por ejemplo, por G2, vendría enroque largo, y ante un caballo C6 vendría, bueno, torre HG1, jugada muy buena, dama H3, torre de E1, G6, que es lo mejor que tiene, alfil por F5, E por F5, G por F5, jugada muy buena, alfil por F5 es una jugada muy buena, ¿sí? Caballo por C6, B por C6, y ahora, bueno, dama C3, F4, alfil D2, alfil por y alfil B4, y ahora, bueno, si alfil por A5 y la jugada alfil D6, bueno, ya quedarían mejor las blancas, con lo cual, por esa razón, dama por E4 no es lo más empleado. Lo más empleado, bueno, es F por E4, a lo que, bueno, vamos a contestar con la jugada C5, jugada muy buena. Y ahora la simple dama por C5 llevaría a un dama por, alfil por y torre C1, y estaríamos ganando pieza, con lo cual por esa razón es un error.
¿Qué se debe jugar en esta posición? Bueno, caballo C6, ¿verdad? A lo que, bueno, caballo por, peón por y G3. Torre B8, por ejemplo, llevaría un enroque largo. Y ahora, bueno, se podría jugar un alfil E7, alfil G2, torre B5, alfil D4, jugada buena. Y ahora, bueno, se puede jugar dama H5, por ejemplo. No sería lo mejor porque, bueno, vendría un alfil por C5, A4, torre A5, alfil C3 y, bueno, la torre queda encerrada y las blancas ya están mejor, ¿sí? Por eso, en lugar de dama H5, la jugada buena del negro sería dama por C5, jugada muy buena, ¿sí? Sacrificamos la dama momentáneamente porque, bueno, se recupera de inmediato. Alfil por E4, D5, por ejemplo. Rey B1, jugada buena, dado que si torre por, alfil por, y bueno, hemos quedado con una ligera ventaja con las piezas blancas, y bueno, esto no parece ser tampoco tan malo, ¿sí? Así que bueno, tenemos una excelente posición con las piezas blancas. Muy bien, y hemos cubierto todas las variantes dentro de la línea dama C7. Entonces hemos visto la jugada D6 y hemos visto la jugada dama C7. Y bueno, me voy a disculpar por hacer el video largo en este caso. Es imposible que no se extienda tanto, dado que bueno, hay muchas variantes. Así que bueno, sin seguir hablando tanto, voy a la última variante, que es alfil B4. En este caso, la jugada dama D3, ¿sí? Una jugada muy buena para el blanco. La implementó Magnus Carlsen contra Anand, ¿sí? Una novedad en su momento. Y ahora bueno, hay un par de opciones para las piezas negras. Vamos a ir viendo de a una. Si la jugada D5, por ejemplo, es una alternativa. Pero bueno, con E por D5, E por D5, alfil E2, enroque y bueno, en este caso se podría jugar D por C4, pero no sería muy bueno porque vendría dama por, alfil A5, torre D1, dama C7, alfil G5, por ejemplo, caballo B, torre AC1, y bueno, las blancas estarían con una ligera ventaja. Por esa razón, caballo C6 es lo mejor que tiene en esta posición el negro, torre D1. Y ahora, bueno, de nuevo hay dos alternativas: caballo por D4, dama por D4, dama E7, alfil F3, D por C4 y alfil G5. De nuevo las blancas están muy bien en esta posición, con lo cual no es lo mejor que pueden jugar caballo por D4. Lo que sí es lo mejor es torre 8, pero bueno, en este caso de nuevo están bien las blancas con caballo por D5, caballo por D5, caballo por C6, B por C6, C por D5, C por D5 y alfil E3. Y bueno, están mejor realmente, con un excelente desarrollo, y además la debilidad en D5 nos garantiza una ventaja y muy buena para nosotros. Otra alternativa en lugar de la jugada D5 es la jugada de enroque, a lo que bueno, vamos a contestar con E5, ganando un tiempo, caballo E8, bueno, alfil F4, D6, y en este caso caballo C2, alfil por, dama por, D por E5, alfil por E5, caballo C6, torre D1, por ejemplo. Y si dama E7, la jugada alfil E2 es muy buena, caballo por E5, dama por E5, F6, y la jugada dama A5, la ventaja blanca es muy pequeña, ¿sí? Dado que bueno, esta es una variante muy sólida, analizada por Paco Vallejo en Chess24, pero bueno, la ligera ventaja es blanca. Dama C7 es otra alternativa, a lo que bueno, se podría jugar A3, y ahora, bueno, hay dos alternativas: se puede jugar alfil E7 y se puede jugar alfil por C3. Si alfil por C3, bueno, llevaríamos a dama por, caballo B5, A por B5, dama por G7, torre F8, alfil H6, dama C5 para defender la torre, F3, caballo C2, por ejemplo, bueno, se jugaría un B4 tocando la dama, y si dama E7, rey por F2, ventaja decisiva para el blanco. Y bueno, la jugada alfil E7 llevaría a, bueno, alfil E2, por ejemplo, caballo C6, enroque, B4, torre D8, alfil B2, D5, E por D5, E por D5, C por D5, y ahora si caballo por D5, caballo de D a B5, tenemos ventaja decisiva, y si caballo E5, bueno, retiramos la dama C2, jugada muy buena, alfil D7, torre AC1, torre AC8, dama B3, y bueno, las blancas tienen una ligera ventaja en esta posición. Otra alternativa es jugar D6 en esta posición, pero bueno, de nuevo caballo C2, alfil A5, B4, y ahora alfil B6 sería lo mejor, porque si por ejemplo se juega alfil C7, vendría un alfil B2, enroque, alfil E2, caballo B7 y enroque, y bueno, estarían mejor las blancas en esta posición.
Por lo tanto, alfil B6 es lo mejor, a lo que bueno, se podría contestar con un alfil E2, caballo C6, alfil E3. Caballo E5 es una jugada mala porque permite dama D2, alfil por E3, caballo por E3, y si dama B6, A3, estaremos mejor en esta posición. Por lo tanto, enroque es lo más sólido que tiene el negro, a lo que vendría un enroque E5, torre F de 1, alfil E6 y torre A C1, y bueno, el blanco tiene muy buenas perspectivas en esta posición. Caballo C6 es otra alternativa, jugada entre Magnus Carlsen y Vishy Anand, a lo que bueno, el blanco debería contestar con caballo por C6, D por C6, dama por, rey por E5, caballo D7, alfil F4, y aquí el negro, jugó alfil por C3, Vishy Anand, que bueno, fue una jugada dudosa. Lo mejor era jugar F5, H4 por ejemplo, hubiera jugado el blanco, rey C7, torre H3, y bueno, el blanco estaría muy bien en esta posición, con una ligera ventaja. Alfil por C3 fue lo que jugó el negro, a lo que tenemos que contestar con B por, y si rey C7 por ejemplo, bueno, podemos jugar un H4, P6, H5 ganando espacio en el flanco del rey, H6 por ejemplo para frenar, bueno, en roque largo, alfil B7, torre D3, y si C5, bueno, torre G3, y ante un torre de A a G8, bueno, alfil D3, caballo F8, alfil E3, G6, H por, caballo por y torre H5, defendiendo el peón de E5, y además, bueno, intentamos atacar el peón de H6 en algún momento si es posible, con lo cual la ligera ventaja que obtuvo el blanco en esta posición fue muy buena, que bueno, le llevó a Magnus Carlsen a ganar luego la partida un par de jugadas después. Y por último, la última variante, sí, para ya ir terminando con este largo video, es alfil por C3, jugada dudosa, porque bueno, el blanco podría contestar B por C3. Si por ejemplo se contesta enroque, que sería lo mejor que podría hacer el negro, vendría un E5, caballo E8 y alfil A3, y tiene varios inconvenientes, ¿sí? Tiene varios inconvenientes en esta posición el negro. No es fácil decidir qué hacer, porque por ejemplo si se juega dama A5, yo había dicho que era lo mejor, ¿verdad? Y aún así tiene problemas el negro, pero si se juega dama A5, F3 por parte del blanco ya estaría muy bien el blanco, caballo B3 por ejemplo, ganando un tiempo ante la dama, C5, jugada muy buena, frenando cualquier avance de B6 y D6, B5, jugada interesante, sacrificando el peón, C por B6, D5, para jugar un D5, alfil E2, enroque y torre D8, dama E3 por ejemplo, vendría un D por E4, F por E4 y torre B8, caballo C5 tendría que hacer el blanco, caballo B4, dama F2, dama por C3, alfil F4 por ejemplo, y si se juega un E5, torre AC1, caballo C2 y alfil G5, torre D4, caballo B3, dama a B2 y la jugada alfil D1, y bueno, el blanco tiene ventaja decisiva en esta posición, con lo cual por esa razón alfil por C3 es una jugada dudosa. Entonces recuerden, ante un alfil por C3, B por C3, lo mejor que podría jugar el negro es enroque, E5, caballo E8 y alfil A3, aunque bueno, el blanco tiene una ventaja en esta posición. Peor sería dama A5 porque bueno, terminaríamos en esta posición que sería ventaja decisiva para nosotros. Así que bueno chicos, mil disculpas de nuevo por este video tan largo, pero bueno, era una forma de cubrir todas las variantes que son extensas, pero bueno, de esta forma tiene un gran repertorio de aperturas con las piezas blancas contra la defensa siciliana Kan. Espero que les sirva y bueno, les deseo los mejores de los éxitos con esta variante. Chao chicos.